¿cómo se explican ustedes que el mercado de autoabasto es el más importante que tiene el sector privado en México, cuando en los Estados Unidos es el mercado de cogeneración y es el mercado de productores independientes el que ha logrado que el Estado en Estados Unidos tenga un marco regulatorio competitivo? Porque su iniciativa privada ahí sí está vigilada, ahí sí está regulada por el Estado americano. La pregunta es ¿por qué en México no lo podemos hacer? ¿Qué criterios se establecerán para determinar la legalidad de los contratos que se autoricen a los particulares sin que estos representen una barrera que limite su participación en el sector eléctrico? Tiene hasta 3 minutos Humberto Morales para contestar. Gracias. Gracias. Pues mire, diputada, en realidad el tema de cómo se pretende regular, ¿no?, el mercado eléctrico mexicano con los inversionistas privados, como lo marca la iniciativa de reforma, pues es justamente al poner orden, la idea es primero renegociar justamente con estos inversionistas el hecho de que los nuevos contratos tienen que partir de un paradigma distinto. El primer paradigma es que los costos el cálculo para el despacho preferente tendrá que ver con costos totales y ya no solo costos marginales. ¿Qué significa esto? Se trata de que las empresas que invierten en el mercado eléctrico mexicano de generación, las PIEs, ¿no?, las cogeneradoras, ¿no?, en primer lugar, pues realmente tengan una cifra de negocios que permita transparentar que sus inversiones van en el sentido de generar un despacho realmente competitivo, porque eso es lo que va a permitir que los precios del servicio de electricidad realmente vayan a la baja o se estabilicen por lo menos. Y por otro lado, el segundo punto es que tienen que aceptar que las redes de transmisión y distribución que son de Comisión Federal, pero que han sido administradas por los consorcios privados a través de estos órganos reguladores, pues tienen que cubrir los costos de lo que significa conectarse a una red de transmisión y de distribución, porque lo que está pasando hasta ahora es que estas líneas son de Comisión Federal, pero se administran por los privados a través de estos órganos reguladores como la CRE, por ejemplo. Entonces, la idea es que haya un recálculo de estos mecanismos que tienen que ver con los costos fijos y de esta manera realmente despachar de manera competitiva, lo que significa que obviamente va a tener que haber una reformulación de los contratos. No se trata de sacar a los inversionistas del mercado, se trata de hacerles entender que el servicio público de electricidad no es una commodity cualquiera, es un servicio estratégico, es un derecho humano hoy para toda la población. En un país con tantas desigualdades, un país con tantas diferencias salariales, no podemos darnos el lujo de dejar el mercado eléctrico en manos del mercado. Entonces, tiene que haber un mecanismo de regulación. Obviamente va a tener que haber ajustes, seguramente va a haber indemnizaciones a contratos que se van a cancelar, eso se tendrá que negociar en los comités que se estipulen para el caso, pero estos son los paradigmas de los que va a partir la reforma constitucional. Gracias. Muchas gracias. La siguiente pregunta la formula el diputado Hamlet Almaguer y va dirigida al doctor Francisco Barnés de Castro. Usted menciona 60,000 millones de dólares en inversión privada. ¿Qué porcentaje de esos recursos proviene de los ahorros de los mexicanos depositados en las AFORES? ¿Qué porcentaje proviene del capital social? ¿Qué porcentaje proviene de créditos otorgados por la Banca de Desarrollo de México? Tiene usted hasta 3 minutos, doctor. Adelante. Las cifras precisas no las conozco. Típicamente, como se llevan a cabo las inversiones en centrales de esta naturaleza, el 30-40% de la inversión lo pone el inversionista y la diferencia es financiamiento.
¿Cómo obtiene este financiamiento? El más barato posible que puede conseguir en el mercado. ¿Qué financiamientos han estado disponibles? Una parte, no muy importante, pero una parte de esto de las Afores. ¿Y por qué de las Afores? Porque les garantizan un retorno, una tasa de interés mejor que la que le garantiza a las Afores el mantenerlo en los otros mecanismos de inversión que tiene disponible. Por eso las Afores canalizaron recursos a estos proyectos. Y el resto es financiamiento de la banca nacional e internacional. De la banca nacional, la parte más importante vino de Nafinsa, como de un financiamiento internacional que le brinda o le brindó el Banco Mundial para financiar proyectos renovables con una tasa de interés preferencial muy favorable para el país, que Nafinsa recibe y lo transmitió a los diferentes proyectos. Me parece que por ahí es por donde llegan estos financiamientos. Los del sector público vienen de esquemas similares. Una parte la pone directamente la Comisión Federal de Electricidad de los recursos que tiene disponible, y el resto es financiamiento que obtiene o la CFE o el país de nivel internacional típicamente, pero también de fondos nacionales y también de las Afores en condiciones similares o mejores todavía que las que obtiene el Estado mexicano. ¿Por qué pueden ofrecer condiciones más favorables que las que ofrecen las centrales de la CFE? Porque son más modernas, son más eficientes, consumen menos combustibles las que consumen combustibles, que es el costo fundamental de la generación eléctrica. Son los combustibles que se utilizan, y al utilizar menos combustibles pueden ser más competitivos y ofrecer condiciones más bajas que las que están ofreciendo las centrales de la Comisión Federal de Electricidad. ¿Por qué? Porque la Comisión Federal de Electricidad no ha tenido capacidad de invertir al ritmo que se requiere en las centrales modernas y más eficientes, y no lo ha podido hacer en el pasado y tampoco lo ha podido hacer en el presente. Gracias, doctor Francisco Bernés de Castro. La siguiente pregunta la formula el diputado Luis Alberto Martínez Bravo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde. Va dirigida a Joaquín Rodríguez Bejar. La pregunta es: el huracán Odil, que impactó a Baja California Sur en 2014, significó uno de los grandes retos para la Comisión Federal de Electricidad en términos de las labores necesarias para restablecer el servicio de energía eléctrica para el 95% de la población que se había quedado sin luz. ¿Me podría decir cómo contribuyeron los generadores privados en esa tarea? La participación de los privados en las tareas de rescate después de es cero, no existe, pues. Es nula, pues. O sea, cuando un temblor, un huracán llega a algún lado, la comisión se empieza a preparar, la Comisión Federal de Electricidad en exclusiva se empieza a preparar de antes, a mover trabajadores, a llevar recursos, a llevar cables, a llevar torres, La comisión se encarga del asunto, no participan en nada. Muchas gracias por la respuesta, doctor Rodríguez Bejar. La siguiente pregunta la formula la diputada Raquel Bonilla Herrera, del Grupo Parlamentario de Morena, y va dirigida a Humberto Morales Moreno. ¿Cuáles han sido las ventajas y desventajas de que el Estado intervenga en el sistema eléctrico? Tiene hasta 3 minutos para contestar. Gracias. Pues mire, diputada, las ventajas creo que las resumí muy rápido. Han sido que el Estado mexicano históricamente ha logrado consolidar el servicio público de electricidad como un servicio estratégico. De hecho, está todavía en la Constitución, a pesar de la reforma del 2014, está en la Constitución, artículo 27 constitucional, que el servicio público de electricidad es un servicio estratégico.
Eso ha sido una gran ventaja porque le ha permitido al Estado mexicano en el largo plazo tratar de tener una cobertura del sistema eléctrico nacional cercano al 100%. Repito, en un país con tantas desigualdades, con tanta pobreza acumulada históricamente, el Estado mexicano ha sido el único órgano garante de que la electrificación permita sacar de situaciones de alta marginación a grandes sectores de la población marginal del país. Ahora bien, ¿cuáles han sido las desventajas? Las desventajas han sido en la etapa neoliberal, han sido en la etapa de las privatizaciones. No porque la privatización y competencia en el sector eléctrico haya sido de origen mala. La idea no era mala, la idea era hacer precisamente competitivo el mercado para abaratar costos y ofrecer tarifas más asequibles tanto a la industria como al sector doméstico. El problema fue que el Estado neoliberal se corrompió. Fue un Estado absolutamente corrupto, entreguista y apátrida, que decidió entregarle las negociaciones y los contratos a empresas transnacionales, que esas sí son monopólicas y que hasta la fecha controlan monopólicamente el mercado de generación de la electricidad mexicana, al entregarle también contratos sin planeación estratégica. De tal manera que, ¿cómo se explican ustedes que el mercado de autoabasto es el más importante que tiene el sector privado en México, cuando en los Estados Unidos es el mercado de cogeneración y es el mercado de productores independientes el que ha logrado que el Estado en Estados Unidos tenga un marco regulatorio competitivo? Porque su iniciativa privada ahí sí está vigilada, ahí sí está regulada por el Estado americano. La pregunta es ¿por qué en México no lo podemos hacer? Entonces creo que ese ha sido el problema del Estado mexicano, que había estado en manos corruptas, apátridas y entreguistas. Entonces yo creo que es el momento de que el Estado, con esta nueva administración, con esta nueva transformación, retome el rumbo de corregir estos graves errores. Gracias por llegar al final de este video. Te invitamos a formar parte de esta comunidad, como suscribiéndote y activando la campanita, que no tiene ningún costo. De igual forma, ayudándonos compartiendo y dejándonos tu like para poder llegar así a todos esos mexicanos que todavía nos hacen falta. Yo soy tu amiga Yomira y ahora sí, nos vemos la próxima.